Pues buenos días y bienvenidos a la 24, que como están números romanos hay que acordarse, 24 edición de las Jornadas de Riesgo País de CESTE, donde presentamos Brasil. Lo presentamos, tengo el gusto de presentarlo junto con Trinidad Jiménez, lo presentamos con la Cámara de Comercio Brasil-España, de la que somos orgullosos socios. La verdad que llevamos mucho tiempo y estamos muy contentos de la colaboración que tenemos con la Cámara. Y como íbamos a presentar Brasil, y ya lo hicimos la vez anterior, pues invitamos a la Cámara que nos acompañara, que nos apoye, que nos dé más difusión, que nos apoyemos mutuamente, ¿no? Y que tengamos unas relaciones win-win, que dicen los americanos, ¿no? La Jornada de Riesgo de País de Brasil, como sabéis, se enmarca en esta serie de jornadas que vamos haciendo, que siempre aprovecho para recordaros, que siempre os aburro con ellas, que lo haré rápido, pero creo que es importante que sepáis la labor de difusión que hace CESTE. Como sabéis, CESTE es una empresa de seguros, de crédito y de caución, por cuenta propia, por cuenta del Estado, cubriendo por cuenta del Estado riesgo político, riesgo extraordinario, riesgo no comercializable. Como buena empresa que cubre este tipo de riesgos, tenemos un departamento, una unidad que se encuadra en una dirección de análisis de riesgo país. Originalmente se llamaba riesgo país, ahora analizan todo tipo de riesgos, ¿no? Decidimos hace ya tiempo que este conocimiento que tiene la compañía, que es bastante bueno, bastante amplio, no fuera única y exclusivamente de la compañía, sino que fuera público, se difundiera, tratarlo como un bien público y darle la máxima difusión posible. Hacemos estos análisis de países y regularmente presentamos aquellos países que creemos que tienen más interés, todos lo tienen, pero los que creemos que destacan, hacemos las presentaciones públicas. La última, si no recuerdo mal, fue la de China, un gran análisis que hicimos sobre China, como va a ser un gran análisis el de Brasil. Hacemos nuestra conferencia anual, a la cual os invitamos, que luego el que no haya podido venir la tiene en YouTube. Hacemos nuestra revista Panorama todos los años con los análisis que hacen nuestros analistas, que también la tenéis disponible en la red, y hacemos un resumen semanal, las claves de la semana, que hemos sacado en escrito todos los martes, que sacamos en podcast. Quien no lo quiera leer lo puede escuchar, y con una colaboración que tenemos con un canal de YouTube, con Memorias de Pez, lo sacamos una vez al mes, pues como en dibujos animados, por así decir, una forma más coloquial, más divulgativa y con muchísima más difusión, la verdad. Centrándonos en Brasil, pues Brasil es uno de los grandes países del mundo y el gran país de América Latina. Es de América del Sur, es el 50% del PIB, el 50% de la población. Es un continente, un país continental. Siempre recuerdo la queja que hizo la selección inglesa en el Mundial, que tuve la suerte de estar allí destinado en Brasil cuando fue el Mundial y las Olimpiadas, no me perdí ni una. Entre el segundo y el tercer partido, la fase de grupos, volaron 6 horas sin salir de Brasil. Eso te muestra el tamaño que tiene aquel país, más de 200 millones de habitantes, el doble de tamaño que toda la Unión Europea junta, y un gran mercado. No es un mercado sencillo, pero es un gran mercado, y el que ha conseguido entrar en ese mercado le va muy bien. La mayoría de las grandes empresas españolas, muchas de ellas, ya facturan en Brasil tanto o más como en España. No es un tema casual, ha tenido una gran repercusión en nuestra economía. En CESTE llegó a ser nuestro segundo riesgo. En un momento dado, un poquito antes del 2010, en ese entorno, llegó a ser el segundo riesgo. Tenemos unos 6.000 millones cortos de emisión acumulada en Brasil. Ahora emitimos muchísimo menos. Hay otras fuentes de financiación que los clientes entienden que son más competitivas y no estamos tan a la orden del día. Pero yo creo que con los productos nuevos que hemos sacado, sobre todo con las pólizas verdes, o incluso al revés, con la póliza de insumos esenciales o la de inversión estratégica para inversiones brasileñas en España. Hablamos mucho de las inversiones españolas en Brasil y se nos olvida la inversión brasileña en España por el mercado español, pero sobre todo como base de operaciones en la Unión Europea y en el Mediterráneo. España tiene con América Latina la red de acuerdos de doble imposición, de protección de inversiones, la red de vuelos, de las facilidades idiomáticas, de colegios, de todo, para ser una gran base de las empresas latinoamericanas para sus negocios en Europa y en África, ¿no? Pues en los dos sentidos también podemos apoyar con la póliza de inversiones estratégicas. Y por último,
cambiándome de la cuenta del Estado a la cuenta propia, tenemos una filial en Brasil. Nosotros tenemos una empresa brasileña, CESTE Brasil, con diversas delegaciones, con personal allí que ofrece soluciones de crédito y caución locales. Conclusión, estamos en la conferencia, en la jornada de riesgo país de Brasil. Ahora María José Chaguaceda, nuestro analista que ha estudiado a fondo este país, nos lo presentará. Es un gran mercado, no es un mercado sencillo, pero es un gran mercado y para cualquier dificultad, aquí o allí, por cuenta propia, por cuenta del Estado, como siempre, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Trinidad, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un auténtico placer, un honor tener la oportunidad de estar hoy aquí en la sede de CESE al lado de su presidente, de Fernando Salazar, y a quien le agradezco especialmente que haya tenido la deferencia y la amabilidad de dejarme compartir la presentación de un informe de tantísimo prestigio. Para la Cámara de Brasil, la Cámara de Comercio Brasil-España, esto es como el evento de referencia, porque es un instrumento fundamental, el informe y toda la actividad que realizas es el instrumento fundamental para las empresas, tanto españolas como brasileñas que vienen aquí, el poder nutrirse de una información y unos elementos que les resultan fundamental o bien para establecerse o bien para desarrollar su trabajo y su labor, ¿no? Yo la verdad es que quiero agradecer a Fernando y a CESE la importantísima labor que ha venido realizando en estos últimos años. Insisto, es una labor que para nosotros ha sido imprescindible, fundamental para las empresas, ahora hablo también como empresa, y su labor de fomento de internacionalización de las empresas españolas. Como decían, supone una herramienta fundamental, ¿no? Y como herramienta, el hecho de que hoy estemos hablando de Brasil me va a permitir, yo siempre hablo muy bien de Brasil, pero porque realmente veo que Brasil, como decía Fernando Salazar, es el gran país de América Latina. Es un país que tiene una potencia actual y que puede tener aún mayor potencia en el futuro. Es verdad que si además lo vemos, nuestra analista seguro que lo va a explicar mucho mejor que yo, la evolución en los últimos años es que ha ido consolidando posiciones, más allá de que siempre hay elementos que hay que considerar porque evidentemente son factor de riesgo, como los hay también en España, por cierto, ¿no? Los hay en cualquier otro país. Brasil, desde el punto de vista de España como país, es un socio estratégico. Hay muy pocos países que se le llama socio estratégico y Brasil es uno de ellos. En América Latina son 4 y Brasil es uno de ellos. Tiene que ver con la relación cultural, política, pero sobre todo tiene que ver con la relación económica. El volumen del intercambio de las inversiones es extraordinario. De hecho, España es el primer país inversor en Brasil, por delante de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y espero que lo sigamos siendo, ¿no? Pero Brasil tiene además otra serie de características. Es la 10ª economía mundial. Bueno, eso ya nos da un primer dato de lo que supone este país. Es la 7ª en cuanto a la población, con más de 216 millones de habitantes. Y por tanto, como decía antes, es también uno de nuestros mejores y mayores socios comerciales. Es un país y es un mercado complejo, es cierto, pero yo creo que es escenario para grandes oportunidades. Es complejo porque es un gran país, lo tiene todo para incluso no tener ni siquiera que salir. Bueno, hoy día no, hoy día ya asume que hay que salir, ¿no? Pero yo creo que es un país de grandes oportunidades. Hay planes, hay programas que han ido aprobando los distintos gobiernos y que ahora tiene un mayor peso, porque este último gobierno ha hecho una apuesta muy fuerte
por la internacionalización, con una agenda internacional muy potente. Es verdad que el presidente Lula pues, fue a la cumbre Unión Europea-CELAC en Bruselas. Allí se interesó por todos los proyectos que tenían que ver con el Global Gateway, pero es un gesto hacia Bruselas. No solamente podemos pensar en Brasil en términos de España, las empresas que están aquí, sino, como decía el presidente, verlo también en el conjunto de Europa y los países del Mediterráneo, donde tienen más presencia, ¿no? Además de la cumbre Unión Europea-CELAC, podemos poner de manifiesto otras apuestas, como es el liderazgo que ejerce Brasil en los BRICS, que es muy importante, porque se desplazan los centros de poder de un lado a otro, o por lo menos permite pilotar y equilibrar donde están los centros de poder, y siempre Brasil lo ha hecho. Hay otros eventos que también ponen de manifiesto el liderazgo de Brasil y sobre todo el que puede ejercer hoy día. Uno es la presidencia del G20, con todo lo que ello implica en la adopción de decisiones que van a tener mucha relevancia en el escenario global, pero otro elemento fundamental es la cumbre del clima, ¿no? La COP30, que va a tener lugar en Belén. Primero, porque aquí Brasil tiene mucho que decir por lo que supone desde el punto de vista medioambiental y porque eso va a traer otras consecuencias. La adopción, bueno, creo que no depende de Brasil solo, lamentablemente, pero la firma del acuerdo, cerrar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que desde luego para España es un elemento fundamental y ojalá que bueno, se den las condiciones. Como decía antes, no solamente hay eventos internacionales o apuestas por la internacionalización que ha hecho Brasil como país, sino también ha ido adoptando pues, una serie de programas, el programa de aceleración del crecimiento con unas inversiones extraordinarias, y que yo creo que ya está teniendo efectos en el crecimiento del PIB de este año, ¿no? Que aumentará el interés inversor, el flujo comercial, el plan para la transformación ecológica, que también anunció el ministro Haddad, y yo creo que bueno, pues lo anunció en la COP25, y yo creo que ya empieza a haber algunos proyectos, el plan de transformación ecológica, y aunque este año Brasil ha sufrido dos desastres medioambientales, que son las inundaciones del Río Grande do Sul y también una enorme sequía, pero el plan ecológico que aprobó el gobierno y las inversiones en infraestructura ha permitido de alguna manera paliar estos grandes efectos. Por lo tanto, yo creo que esto va a traer a empresas españolas que tienen un know-how muy fuerte en transición energética y sostenibilidad, y yo creo que ya se está haciendo ahí un buen trabajo. Por lo tanto, yo creo que podemos ser razonablemente optimistas sobre... ahora nuestra analista lo va a explicar mucho mejor, pero en términos globales, como reflexión política, como la que me corresponde a mí, yo diría, sin entrar en el detalle, que además lo desconozco, que podemos ser razonablemente optimistas sobre el crecimiento del PIB, el crecimiento de la economía, la superación de muchos de los elementos. Desde el punto de vista político, lo más inmediato que tenemos son las elecciones en el mes de octubre, que son elecciones locales, también definen allí el panorama. Desde luego estoy tranquila en el sentido de que Brasil es una democracia consolidada. Hablo desde el punto de vista de la empresa, de una enorme seguridad jurídica. A lo mejor nos pueden volver locos las grandes, digamos, la materia que tributa, los líos tributarios que siempre hay, los líos fiscales de las gobernaciones, de los estados, a nivel federal, las locales y tal, pero en el fondo siempre tenemos la tranquilidad y la seguridad que hay una gran seguridad jurídica. Sabemos los elementos con los que jugamos, sabemos dónde los tenemos que defender y sabemos dónde los tenemos que defender. Por lo tanto, yo diría que en ese sentido estamos muy tranquilos. Aseguro que las elecciones van a ir muy bien y estoy convencida que
que todo lo que se nos presenta, bueno, pues está lleno de retos. Llamarlo riesgo siempre te produce como una cierta inquietud, pero seguro que podemos hablar de riesgos y oportunidades, sobre todo de grandísimas oportunidades. Antes Fernando Salazar nos decía que es un socio de la Cámara de Comercio Brasil-España, es mucho más que un socio, es CESE, socio protector, y Fernando, por ese vínculo que siempre ha tenido con Brasil, ha sido un socio personalmente muy comprometido, algo que yo le agradezco extraordinariamente, miembro de la Junta Directiva, con una aportación siempre extraordinariamente positiva y sólida, algo que agradecemos mucho, y espero que podamos seguir contando con esa aportación que ha sido tan positiva y tan importante para la Cámara. Sin este tipo de socios la Cámara sería muy difícil trabajar. Así que bueno, que muchas gracias. La verdad que un placer estar aquí y muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias a vosotros. Bueno, pues hecha la inauguración, las presentaciones, pasamos al meollo. Doña María José, la palabra es tuya. Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, gracias por la presentación y gracias a todos por asistir. Me alegra mucho cuando veo caras conocidas porque implica que repetís y eso siempre es una buena noticia. La verdad es que creo que es un momento muy interesante para hacer un análisis de Brasil, puesto que ya nos acercamos al ecuador del mandato de Lula y yo creo que ya estamos en posición de analizar un poco lo que ha ido ocurriendo hasta ahora y, sobre todo, qué podemos esperar en el corto o medio plazo, cuáles son los principales, como señalo aquí, desafíos políticos y económicos a los que se enfrenta la primera economía latinoamericana, ¿no? Entonces, para ello, vamos a comenzar con un análisis de la situación política. Como bien sabéis, la llegada de Lula al poder en este tercer mandato no fue fácil, ¿vale? Si bien es cierto que logró, en mi opinión, con un gran pragmatismo, alcanzar una amplia coalición. Ha tenido que ceder en algunos campos, pero era fundamental para lograr un gobierno que actualmente es estable y que ha logrado una serie de reformas que analizaremos, ¿no? En segundo lugar, evolución económica. Yo creo que es muy importante para entender el por qué Brasil no llega a alcanzar unas elevadas tasas de crecimiento, como analizaremos, el entender sus bases. Es decir, cuáles han sido los motores de crecimiento de Brasil los últimos 10-15 años. Vamos a dar un pasito atrás para entender cuáles han sido las bases de ese crecimiento y ver un poco si las reformas actuales van en la dirección correcta y si podemos esperar una consolidación de un crecimiento un poco más elevado a medio largo plazo, ¿no? Aquí titula un modelo que se agota. Vamos a analizar por qué consideramos que se está agotando ese modelo y que es necesario poner en práctica una serie de reformas. A continuación, como analista de riesgo, fundamental, solvencia pública y solvencia externa. Y aquí es un poco antagónico porque mientras la solvencia pública es el talón de Aquiles, es su principal debilidad, en cambio debemos decir que Brasil goza de una solvencia externa asombrosa. Y eso es lo que le confiere, yo diría, una gran capacidad de atracción de capitales y además, a su vez, implica, como veremos, que su ENVI está más bajo que en el resto de la región, ¿no? Y por último, acabaremos con unas perspectivas y unas conclusiones. Entonces, como señalaba, bueno, me voy un poquito atrás en el tiempo para destacar la extrema polarización que marcó la llegada de Lula al poder. Aquí vemos que ganó a Bolsonaro en segunda vuelta por menos de un 2%. Vemos el mapa muy dividido. Los ciudadanos brasileños se dividían entre las promesas de cambio de Lula y, yo diría, un legado un poco controvertido de Bolsonaro. Su política contra el COVID fue polémica, su política medioambiental también lo fue y en relaciones exteriores la verdad es que Brasil estuvo un poco aislado ese periodo, ¿no? Y lo cierto es que conforme se acercaban las elecciones, pues puso un poco en tela de juicio el sistema electoral, las votaciones electrónicas, un poco al estilo Trump, y de hecho no criticó la formación de campamentos de sus defensores más radicales en frente a los cuarteles y todo eso acabó culminando con el ataque al Congreso en enero de 2023. Esto, pues, en su momento fue muy preocupante, pero lo cierto es que duró pocas horas, se solventó rápidamente y, pasada esa crisis inicial, el segundo reto al que se tuvo que enfrentar Lula fue la formación de un gobierno en un Congreso dominado por fuerzas de centro y de derecha.
Y aquí yo creo que ha hecho una labor excepcional. Ha logrado una amplia coalición. Es cierto pues, que ha cedido, por ejemplo, la vicepresidencia al ALCMI fue fundamental, ha cedido ministerios importantes a opositores y todo ello con el objetivo lógico de lograr una coalición estable que le permita avanzar en una agenda reformista que, en mi opinión, está yendo en la dirección correcta. ¿Qué observamos? Bueno, en la reforma fiscal profundizaré más al hablar de finanzas públicas, pero es cierto que ha llevado a cabo la aprobación de una reforma del IVA, que es fundamental porque, como bien sabéis y hemos comentado en la introducción, el sistema fiscal es bastante engorroso. Ha aprobado el aumento del salario mínimo, un 10%, lo cual beneficia a muchísimos trabajadores y está suponiendo un impulso adicional al consumo. Como no, pues ha restaurado su programa más emblemático, la Bolsa Familia. Como bien sabéis, la Bolsa Familia es un programa que instauró en su primer y segundo mandato, tuvo muchísimo éxito para reducir la pobreza extrema, se le atribuye una reducción de en torno a un 10% a la pobreza extrema durante su primera aplicación. Bolsonaro lo sustituyó por Auxilio Brasil, si bien es cierto que era un programa bastante parecido, más generoso incluso en cuantía y en beneficiarios, y ahora se vuelve a instalar el Bolsa Familia, que ahora podríamos incluso decir que no solo renta baja, baja, media, es decir, permite incluso ser beneficiario cobrando 2 salarios mínimos, ¿no? A continuación, un plan de infraestructuras que creo que es fundamental. Comentaba ahora mismo que estábamos hablando, Fernando me comentaba que cuando vive allí, pues las infraestructuras en algunas partes del país dejan mucho que desear y efectivamente el plan tiene 2 objetivos fundamentales: mejorar la conectividad y reducir los costes logísticos y también mejorar la red de transporte público. Entonces, todo esto redundará y beneficiará el establecimiento de empresas en Brasil. La política medioambiental, yo creo que Trinidad lo ha destacado de forma muy correcta, creo que ha hecho un giro total con respecto a la postura de Bolsonaro. Es decir, su posición en la COP, actualmente ha profundizado mucho en las medidas contra la deforestación del Amazonas. De hecho, en 2023 se atribuyó una reducción en la tasa de deforestación de un 30%. Se han aumentado las sanciones, la vigilancia, yo creo que es un dato muy positivo, ¿vale? El punto de revitalizar la industria lo vamos a ver a continuación. Esta medida me parece que es central en Brasil, central. Vamos a analizar que se está produciendo un preocupante proceso de desindustrialización, muy preocupante, y de hecho estas medidas van enfocadas, tienen 3 patas, una fundamental, que es mejorar la infraestructura industrial, 2, profundizar en la economía verde, 3, hacer más hincapié en sectores de alto valor añadido. Entonces, yo creo que esta medida es muy acertada y necesaria en Brasil. Y, por último, la reforma del sistema judicial, que fue polémica su aprobación y salió adelante, hace especial hincapié, se crean incluso tribunales especiales contra la corrupción. Y, bueno, esto es un factor muy importante porque lo vamos a ver a continuación. El índice de percepción de la corrupción en Brasil en los últimos 10 años ha ido en picado. Hemos pasado de ocupar el puesto 72 de 180 economías al puesto 104. Es cierto que, evidentemente, el escándalo de Lava-Jato hizo muchísimo daño en un primer momento, pero también el año pasado se produjo un deterioro como consecuencia de que se han suspendido algunas sanciones relacionadas con el caso de Brecht, están invalidadas algunas de las... Todo ello ha menoscabado un poco la confianza en el sistema judicial. Esto, evidentemente, tiene su traslación en los índices de gobernabilidad del Banco Mundial. ¿Qué observamos? Que Brasil está por debajo de la media latinoamericana en todas las categorías, pero muy especialmente el control de la corrupción. Nos sorprende, por tanto, que una encuesta realizada hace menos de 10 días sobre las principales preocupaciones de los brasileños de cara a las elecciones municipales son, en primer lugar, la corrupción. Segundo lugar, criminalidad y tráfico de drogas. Luego, medio ambiente. Debilitación de la democracia y nos vamos hasta un 5.º lugar para un tema económico. Entonces, bueno, yo creo que esta encuesta es bastante ilustrativa y, como señalaba muy bien Trinidad, nos enfrentamos ahora en octubre a elecciones municipales. Este gráfico que demuestro aquí puede ser un poco engañoso, ¿vale? Porque vemos que el Partido Liberal de Bolsonaro tiene 17 candidatos liderando, pero debo destacar que el Partido de los Trabajadores se ha comprometido a no presentar candidatos en algunas de las principales ciudades porque va a apoyar a miembros de su coalición de otros partidos. Entonces, ver que solo tiene un 8 no es necesariamente referencia, ¿no? Las encuestas que indican, tenemos que esperar porque ya sabéis que 10 o 15 días en política puede ser mucho, pero que vamos posiblemente a volver a presenciar bastante polarización, es la impresión que tiene.
Y, en cualquier caso, lo que parece claro es que cuestiones institucionales están ahora mismo en una de las principales preocupaciones y no tanto el tema de económico. Pasamos a la evolución económica y, como señalaba, aquí yo destaco que el crecimiento ha sido algo débil y volátil. Entonces, yo creo que esta gráfica es muy ilustrativa. Desde 1980 al año pasado, el crecimiento de Brasil ha promediado un 2,3%. Entonces, creo que es bajo para una economía emergente y también observamos que se enfrenta a mucha volatilidad. Si miramos cualquier economía, evidentemente hay bajones, como es la crisis financiera internacional, el COVID, obviamente, pero aquí sí que vemos una especial volatilidad que viene ligado al modelo de crecimiento de Brasil, que depende mucho de la exportación de materias primas, de productos agrícolas, es decir, es el tercer mayor exportador mundial de productos agrícolas. Entonces, claro, esto te hace más susceptible a volatilidades de los precios de estos commodities en los mercados internacionales. Aquí quiero señalar que la agricultura y la ganadería representan un 7% del PIB, pero un quinto de la mano de obra y un tercio de las exportaciones del país. Y si además hacemos un análisis de la agroindustria, que está ganando muchísimo peso, si analizamos el sector y todos los efectos encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, representa un 20% del PIB. Entonces, claro, esto me hace referirme a lo que he señalado Trinidad de la sequía. Ahora mismo están sufriendo la peor sequía en 7 décadas. Este mapa de la izquierda del Ministerio de Ciencia y Tecnología demuestra el riesgo de sequía en 2020 y de cara a 2050. Entonces, vemos que hay más zonas en rojo, tristemente. Entonces, desde este punto de vista, el tema del agua es muy importante en Brasil y está muy relacionado a su tasa de crecimiento. De hecho, se aprecia que Brasil se enfrenta a mucha volatilidad en precipitaciones por el fenómeno del Niño. Entonces, vemos que hay momentos con inundaciones en una parte del país y en otra parte del país fuerte sequía. Una sequía tan dura como la actual afecta, en primer lugar, lógicamente, a la agricultura y la ganadería, pero tiene efecto encadenamiento hacia otros sectores, como pueden ser los biocombustibles, sabéis que es el primer productor de etanol. Tiene también un efecto encadenamiento sobre la energía, porque, ojo, la energía hidroeléctrica representa un 70,3% de la matriz energética. Entonces, claro, si llueve poco, bajan los embalses, esto afecta a los niveles, a los precios de la producción energética, porque tienen que entrar otras fuentes, como es el petróleo, el gas y hidrocarburos, ¿no? Entonces, aquí, si me permitís la pequeña cuña publicitaria, os animo a todos a leer nuestro artículo de Panorama, que ha hecho un compañero y es fabuloso, sobre la era del agua y la importancia que tienen las sequías y este tipo de fenómenos en aspectos económicos, sociales, y está en nuestra publicación de este año. A continuación, como señalaba, una preocupante desindustrialización. ¿Qué observamos aquí? Que la industria ha pasado de representar el 27% del PIB a en torno al 12-13% actualmente. Entonces, como causas hay varios factores, pero observamos, si veis el gráfico, dos olas claras de desindustrialización. Una primera de 1986 a 1999, que evidentemente ¿con qué coincide? Pues con la crisis de deuda externa de los países latinoamericanos, que hizo mucho daño al sector público, se redujeron las inversiones públicas y hubo que establecer controles de precios para controlar la inflación y ello obviamente menoscabó la inversión pública también. Y además, en paralelo, poco tiempo después se produjo la apertura comercial y financiera de la economía, que derivó en una apreciación del real y también penalizó al sector, ¿no? Y la segunda ola la encontramos desde 2004 y aquí es el clásico caso de economía que se denomina la enfermedad holandesa. Exportas mucho producto agrícola, mucho commodity, entra mucha divisa, se aprecia tu tipo de cambio y ¿en qué deriva eso? En que pierdes competitividad en otros sectores. Y esto ha penalizado a la industria, ¿no? En este punto es donde quiero destacar que creo que es muy acertado este plan de Lula de revitalizar la industria, porque creo que es uno de los ejes de mejora necesario a corto o medio plazo. Sin embargo, hay que destacar la potente industria extractiva. Brasil es el 9º productor mundial de petróleo. Si observamos este gráfico, sí hubo, lógicamente, el COVID afectó, como afectó en todas partes, pero yo creo que es significativo que las reservas probadas y probables de Brasil actualmente de petróleo permiten mantener el nivel de producción actual por lo menos 15 años. Entonces, creo que es una potencia petrolera fundamental y una fuente de divisas para la economía, ¿no? Todo esto ha sido desde el punto de vista de oferta.
Ahora vamos a analizar las tasas de crecimiento desde el punto de vista de la demanda. ¿Qué factores están tirando del crecimiento, ¿no? Entonces, si vamos atrás en el tiempo, el gráfico de la izquierda yo diría que es muy ilustrativo, es de Fondo Monetario, y vemos la evolución del PIB y la evolución del consumo privado. Como veis, hay una correlación bastante marcada. Gran parte de este modelo de crecimiento tiene su origen en el primer mandato de Lula. Se aplicó una ambiciosa agenda social, el programa, como he comentado, de Bolsa Familia, aumentos del salario mínimo. Esto vino acompañado en los mercados internacionales de una drástica caída de los tipos de interés, y todo ello ¿qué favoreció? Pues que uno de los ejes de el eje fundamental de crecimiento de la economía es el consumo. Esto, lógicamente, pues vino acompañado de bajas tasas de ahorro y un elevado gasto público corriente. Entonces, este modelo tuvo muchísimo éxito, no lo voy a discutir, sacó muchísima gente de la pobreza, eso es indiscutible también, y a nivel social creo que fue muy impresionante, pero a su vez es difícil de sostener si no tienes todo ese flujo de ingresos a través de un boom de materias primas. Es decir, es un modelo que es difícil de sostener en el tiempo porque implica mucho gasto público corriente, como veremos a continuación, ¿no? Entonces, todo ello vino acompañada de una débil tasa de inversión. Aquí observamos en el gráfico de la izquierda la tasa de inversión como porcentaje del PIB de Brasil en comparación con otras economías emergentes y en desarrollo. Es evidente que la gráfica roja está condicionada por China, y eso hay que decirlo, eso hay que señalarlo, ¿vale? Pero en cualquier caso sí que está por debajo de la media. Entonces, algunos retos estructurales a los que se enfrenta la economía, pues excesiva burocracia, un sistema fiscal farragoso, baja competitividad, deficiencias en educación, y en este punto Lula también acaba de establecer un programa para favorecer la inserción de personas no tan jóvenes que no han llegado a educarse con facilidades y aportaciones públicas, predominio de la economía informal. Entonces, este tipo de factores son retos estructurales que deben acometerse para lograr un crecimiento más a medio y largo plazo que sea sostenible y no dependa tanto del consumo, que esa es un poco la clave, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto, si miramos las gráficas más actuales, ya vuelvo al momento más actual, se aprecia una notable resistencia. Es decir, Brasil fue de los primeros en alcanzar los niveles de prepandemia. Es cierto que Bolsonaro aplicó un generosísimo, lo vamos a ver en la parte fiscal, paquete de estímulos, ¿no? Y que observamos que hay una tendencia creciente, y además yo creo que hay un punto positivo a destacar aquí, se ve en el gráfico de la derecha, las exportaciones están tirando bastante de ese crecimiento, y eso es una buena noticia. Y, lógicamente, también está tirando, como era de esperar, la renta disponible, el consumo, nuevamente privado y público. Los datos de empleo son positivos también. Observamos aquí que ha aumentado el ratio de participación de la población y el nivel de empleo también ha entrado. Yo no quiero entrar en la discusión de si esto ha sido por el salario mínimo o no, porque esta es una discusión económica muy, muy compleja, pero lo cierto es que los indicadores más recientes económicos son positivos. De hecho, los datos de agosto han sido mejores de los esperados, y lo vamos a ver ahora a continuación en términos de inflación, ¿no? Creo que la labor del Banco Central ha sido muy decidida, muy firme, ha subido tipos y ha logrado claramente contener las elevadas tasas de inflación. Es decir, aquí vemos el objetivo, la banda de tolerancia, y se ha situado los últimos meses dentro del nivel objetivo, la inflación, tanto la general como la subyacente. Si bien es cierto que en agosto ha habido una pequeña sorpresa, han subido un poco los niveles de general de los precios, y el Banco Central ha decidido aumentar la semana pasada un cuarto de punto el tipo de interés. Había empezado una senda nuevamente de recorte de tipos y lo ha aumentado un cuarto de puntos hasta el 10,75. En cualquier caso, para terminar este bloque, yo creo que hay que tener claro que, a pesar de estos retos que he señalado, nos encontramos con una economía con un gran potencial y con muchísimas fortalezas. Es la primera economía latinoamericana, es el tercer exportador mundial de alimentos. De hecho, fuertes sequías impactan, como lo estamos viendo, en el precio del cacao, impactan en el precio de la soja. Eso es una potencia fundamental desde el punto de vista alimentario. Tiene muchísima riqueza extractiva, ya no solo petróleo y gas, como hemos visto, sino hierro, cobre, plomo, bauxita. Es el 9º productor mundial de petróleo y también constituye una importante potencia turística. A continuación, vamos a analizar las finanzas públicas. Este sí que es el talón de Aquiles de la economía brasileña. Si miramos
una serie temporal un poco amplia, porque creo que es fundamental, no hay que centrarse en el último dato, si vemos una serie temporal alta, apreciamos, en primer lugar, que los déficits públicos son recurrentes, son de tipo estructural. Y es preocupante que además haya déficit en momentos de boom de materias primas. Entonces, la primera pregunta que hay que plantearse es ¿cuál es el origen de este déficit? ¿Es por poca recaudación? Pues en este caso no. O sea, la tasa de recaudación, ingresos como porcentaje del PIB está en torno a un 30% en Brasil. La media de OCDE es un 35%. O sea, no es un problema de baja recaudación ni excesiva economía informal. Es un problema de excesivo gasto público corriente. Claro, entonces, esto no es tan fácil de ajustar, ¿vale? Esto penaliza la inversión pública, por un lado, y además algunas de estas partidas incluso están protegidas constitucionalmente. Entonces, son más difíciles de controlar. Ese es uno de los primeros problemas. Y a continuación, quiero que miréis, por favor, con precisión, la rayita azul clara. La barra azul clara es el servicio de la deuda. El servicio de la deuda es elevadísimo. Ha promediado en torno a 7 puntos del PIB. Entonces, ¿qué implica? Que hay años, como el 2021 o el 2022, que tú tienes un superávit primario, pero en cambio, una vez que incluyes el servicio de la deuda, te encuentras con un déficit que supera el 5%. Entonces, este es otro de los problemas. Y claro, durante Bolsonaro, lo cierto es que inicialmente su campaña parecía que él iba a ser un dirigente con bastante austeridad y luego fue un poco todo lo contrario. Es cierto que entró la COVID y eso cambió totalmente toda la política económica, no de Brasil, sino del mundo entero. Entonces, en aquel momento, ¿qué hizo Bolsonaro? Aprobó una reforma constitucional que flexibilizó el techo de gasto y, hablando de una forma un poco coloquial, dio patada adelante al tema de los precautorios. ¿Qué son los precautorios? Son las deudas que tiene el Estado como consecuencia de decisiones judiciales, con otros territorios o con personas físicas. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que cuando se aprobó esta reforma, las agencias de rating se preocuparon, porque al final, en el fondo, estás quitando disciplina fiscal, ¿no? Lula, ¿qué ha hecho? Ha declarado inconstitucional, bueno, ha pedido, ha solicitado y se ha declarado inconstitucional esta última reforma. Entonces, ahora ha establecido lo que se denomina un corredor de gasto, que va del 0,6% al 2,7%, si no me equivoco. Entonces, esta medida, ¿qué le permite? Le permite tener cierta mayor flexibilidad para acomodar esta agenda social, que es ambiciosa. Se excluyen dentro de este corredor de gasto los precautorios, porque claro, es una deuda que hereda, y también los gastos de emergencia, como el tema de las inundaciones. Y además, y esta es una buena noticia, incluye un gasto mínimo en inversión pública. Junto a esto, yo creo que hay que destacar la reforma del IVA, que también creo que va en la dirección correcta. Ha permitido pasar de 5 tipos impositivos a uno dual y uno especial. El objetivo es que también sea menos regresivo, que sea menos farragoso y que además ayude a aflorar la economía informal. Junto a esto, ¿qué ha hecho también? Ha aumentado el tipo impositivo en la renta, en patrimonio, en una serie de impuestos, lo que le ha permitido aumentar la recaudación un 5%. Todo esto son medidas también necesarias para acomodar gran parte de su agenda social y de todas estas reformas que hemos comentado en infraestructuras, en industria, que evidentemente tienen un coste, ¿no? Si vemos la deuda pública, nos encontramos con que se ha logrado cierta consolidación presupuestaria. Pasamos en 2020, es el pico, como pasa con muchas economías, ahora está en un 84,7% del PIB. Si bien es cierto que hay que hacer un matiz aquí, y es que gran parte de esta deuda es, primero, contraída en moneda local. ¿Qué implica esto? Que no estás sujeto al riesgo de una fuerte depreciación del real y que se te dispare la deuda, ¿vale? Segundo lugar, gran parte está contraída con el Banco Central, con lo cual eso también mitiga el riesgo, ¿no? De hecho, el último DSA, el análisis de sostenibilidad de la deuda que lleva a cabo el Fondo Monetario Internacional de julio de este año, considera que el riesgo de insostenibilidad es moderado. Sí es cierto que se sitúa por encima de América Latina y otros mercados emergentes y actualmente se encuentra por 2 escalones por debajo del grado de inversión, tanto por Moody's como Standard & Poor's como Fitch. Sin embargo, y yo creo que esta gráfica es muy ilustrativa, si vemos el EMBI, Emerging Market Bond Index, que hace JP Morgan, ¿qué observamos? Que los bonos brasileños tienen menor riesgo,
hay que retribuirlos menos que los de América Latina. Entonces, claro, esto podría llegar a sorprendernos. Bueno, pero si las finanzas... No. Esto me permite enlazar claramente con el punto siguiente, que es la sólida solvencia externa que presenta esta economía. Esta economía tiene déficits de balanza por cuenta corriente recurrentes, pero muy moderados. Como observamos, hay una tendencia a un aumento del superávit en la balanza comercial. Las exportaciones sí que están tirando más recientemente, esto también es una buena noticia. Y lo que es indiscutible es que Brasil tiene una increíble capacidad de atracción de inversión directa extranjera. La inversión directa, como sabéis, tiene afán de permanencia, ¿vale? Y a mí me parece que es muy ilustrativo el gráfico de la izquierda, es decir, no está sometida a ningún tipo de vaivenes, ni con crisis, ni con el COVID. ¿Y por qué? ¿Por qué es un mercado que atrae tanto? Pues bueno, es un mercado, como han señalado muy bien Fernando y Trinidad en la presentación, es un mercado muy amplio. Es un mercado que te permite una posición privilegiada en América Latina. Es un mercado que forma parte de Mercosur. Entras a Brasil y puedes acceder a toda la región. Es un mercado con una seguridad jurídica tremenda. Es un mercado con una buena calidad regulatoria. Sí, es farragoso, lo es. Pero bueno, también ahora mismo hay medidas en la dirección de hacerlo más sencillo. A la derecha, que observamos la inversión en cartera, bueno, es lógico que haya ciertos vaivenes, eso es típico de la inversión en cartera, pero no es excesivamente volátil, diría yo. Lo que me viene a reforzar un poco esta idea de la gran capacidad de atracción de capitales que tiene la economía. Junto a este, otro punto que apuntara totalmente la solvencia del soberano, pues nos encontramos con que tiene un amplio colchón de reservas, es decir, el volumen de reservas actuales cubre más de un año de importaciones y cubre toda la deuda a corto plazo. O sea, la solvencia del soberano está más que garantizada. Y a continuación, los niveles de deuda externa son muy manejables. Es decir, la raya roja de la izquierda de deuda externa como porcentaje del PIB está por debajo del 40%. Y vemos que, sobre todo, predomina la deuda a medio y largo plazo. Y el servicio de la deuda también está más que contenido. Entonces, desde un punto de solvencia externa, es una economía a destacar. Como perspectivas y conclusiones. Bueno, el Fondo Monetario prevé que este año la tasa de crecimiento se desacelere hasta un 2,1%. Es cierto que los fenómenos climatológicos adversos que comentaba Trinidad, la sequía y las inundaciones, todavía yo debo decir que no hemos visto su impacto. O sea, lo estamos viendo ahora en la primera parte de la cadena, más alimentos. Ahora habrá que ver cómo afecta a otros sectores y energía. Entonces, yo creo que esto está penalizando la tasa de crecimiento de este año. Para el 2025 y 2026 se espera una cierta mejora de estos niveles. Y yo quiero destacar en las conclusiones que, evidentemente, este mandato de Lula se enfrenta a una coyuntura muy diferente de los dos primeros, tanto a nivel político como a nivel económico. A nivel político, bueno, pues se ha encontrado con un Congreso donde no tenía ningún tipo de mayoría. Ha tenido, en mi opinión, muy acertadamente lograr una amplia coalición. Veremos qué ocurre en las elecciones municipales. Y desde un punto de vista económico no tiene nada que ver cuando gobernó en 2013, que tenía el boom de las materias primas y una fuente de divisas tremendos, a la situación actual. Tanto externa, porque bueno, la coyuntura global es compleja, no hace falta que entre en detalles. Creo que la geoeconomía, la geopolítica ahora es uno de los principales puntos de preocupación para los analistas. Y en cuanto a su programa político o de reformas, como he señalado, yo creo que va en la dirección correcta, tiene una amplia agenda social, pero yo creo que es importante no solo profundizar en programas como Bolsa Familia, sino en los otros que hemos señalado, de infraestructuras, de inversión, de educación. Y en cuanto a debilidad, las finanzas públicas, pero sí que quiero acabar concluyendo que creo que es un país que ofrece una sólida solvencia externa y que tiene un gran potencial. Es la primera economía latinoamericana, un enorme mercado de consumo, te permite el acceso al resto de la región, es una economía diversificada con amplios sectores en expansión. El sector bancario, que está en mi informe más detallado, pero por limitaciones de tiempo no puedo entrar en tanto detalle, pero está bien capitalizado, tiene liquidez suficientes y el nivel de provisión está muy por encima de los requisitos o estándares exigidos. La solvencia externa es indiscutible y, un poco al hilo de lo que decía Trinidad, destaco que es un marco de inversión seguro, donde la presencia española es muy relevante. Nosotros, la balanza
comercial de España con Brasil es deficitaria para España. Hemos exportado 3.295 millones de euros el año pasado. Nosotros en CESTE no hemos tenido emisión el año pasado, ha sido reducida en los últimos años. Actualmente constituye el 0,62% de nuestra cartera y es la 24ª concentración de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como comentaba Fernando, tenemos un gran margen de cobertura y estamos a vuestra disposición. Es un mercado, como señalo, con muchos retos políticos, económicos, pero con muchísimas oportunidades. Si entras bien en Brasil, tienes una presencia relevante, vas a poder exportar a todo el continente y terminar dándoos las gracias por vuestra presencia aquí y me quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta.